una de las cosas que tenemos que hacer los cubanos inmediatamente es tratar de desmitificar completamente toda esta narrativa que nos han enchufado durante 67 años ya de Cuba. Y una de las, yo me atrevería a decir que una de las obras más exquisitas que se han hecho desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cinematográfico en este caso, fue un documental que se hizo, ahora vamos a ver la fecha exactamente, pero creo que fue en los años 80, 87, 84, 87, no recuerdo bien, que se llama Nadie Escucha, ¿ok? Hoy en día, para mí es una de las obras más importantes precisamente de la documentalística cubana, que lo hicieron dos personajes también que hay que considerarlo como grandes artistas de la cinematografía cubana, porque aunque se hizo en el exilio cubano, uno es Jorge Ulla y el otro es Néstor Almendro, que yo creo que había nacido en España, ¿no? Vivió mucho tiempo en Cuba y está considerado como uno de los directores de fotografía más grandes que por lo menos que se han desarrollado en Cuba. Nosotros tenemos acá en el programa hoy nada más y nada menos que nuestro gran amigo Alejandro Ríos, escritor, periodista, crítico de cine, y le damos la bienvenida. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Gracias por tenerme aquí en tu programa otra vez. Sí, siempre un gusto, Alejandro. Tú sabes que te quiero mucho y siempre para nosotros un placer, y para el público también tenerte por acá. Háblame un poco qué es lo que está pasando con por qué, voy a llamarlo así, desempolvan un poco ustedes, que es muy importante en este momento que lo están haciendo, me parece a mí, este maravilloso documental, y qué es lo que va a pasar con él, dónde lo van a exponer, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, yo he venido un poco haciendo esto. Esto forma parte de la serie de cine cubano que yo creé en 1993. Yo vine en el 92, en el 93 le dije al doctor Padrón, que era el presidente del college, era en ese momento el presidente de Wilson Campos, le dije, vamos a hacer esto con algunas películas que traje de Cuba, porque aquí no sé, en ese año todavía estaba todo como que había un desconocimiento de lo que se estaba haciendo en Cuba, ¿no? Y entonces me dijo, está bien, vamos a hacerlo. Y a partir de ahí tuvo realmente una importancia importante, porque hubo un contacto entre el público de Miami y los cineastas que trataban de hacer algo independiente en Cuba, que trataban de hacer un cine comprometido de otra manera, ¿no? Porque todo lo demás era como castrismo, era fraude, todo este cuento del ICAI, ¿no? Y entonces, desde ese año, yo vengo haciendo esta serie, y ahora la nueva dirección del Festival de Cine de Miami, que sigue perteneciendo a Miami Dade College, me dio la oportunidad de volver a hacer la serie. Buenísimo. Y ya llevamos como 2 años o 3 haciéndola así regularmente en el Cubic Center. Buenísimo. Y en este caso, la vez pasada pusimos La Otra Cuba de Orlando Jiménez Leal. Yo quiero estoy un poco repasando a esos clásicos cubanos que todavía están vivitos y coleando, claro, como Orlando, como Jorge Ulla. Claro. Y los dos, curiosamente, los dos trabajaron con Néstor Almendro, uno con Conducta Impropia en el 84 y en el 87 Jorge Ulla con Nadie Escuchaba. Nadie Escuchaba es como el modelo de documental que luego hemos visto dedicado a los presos políticos cubanos. Claro. Todo lo que hemos visto después utiliza este modelo. Claro. Porque date cuenta que lo que él resumió fue 28 años de dictadura, pero sobre todo en la incidencia en los presos políticos. Ahí está Ángel Cuadra, ahí está Jorge Valls, ahí está Pedro Luis Boitel, la madre de Pedro Luis Boitel. Ahí hay personalidades del exilio y de la cultura cubana que incluso ya no están con nosotros, y esa es la importancia del cine, es lo que yo siempre he dicho, porque el cine es la eternidad, el cine es la permanencia, y yo creo, Tony, que en el futuro, cuando haya que revisar la historia de Cuba, cuando haya que volver otra vez a decir dónde está la verdad aquí, el cine va a influir mucho, y este documental va a tener ya tiene mucha importancia y va a tenerlo. Yo me acuerdo que lo vi en Cuba clandestinamente con una copia de VHS, lo que llegó allá, claro, y nos quedamos como pasmados, porque esta idea de Nadie Escuchaba no es solamente una frase que se la dedica al extranjero, que realmente en ese año o en esos años nadie le interesaba escuchar. O sea, los intelectuales de Francia, de España, preferían no escuchar, era lo mejor, no escuchar. La revolución es el delirio, es el sueño de todos nosotros, la revolución cubana.
Pero también en Cuba, y lo he visto después que he subido el anuncio de que vamos a poner el documental el día 20, por cierto, en esta semana. Después que puse eso, mucha gente me ha dicho, pero tampoco nosotros sabíamos en Cuba que esto estaba pasando. Claro. Y le dije, bueno, es así mismo es. Claro. Nadie escuchaba de afuera hacia adentro y nadie escuchaba internamente. Claro. Si algo bueno tuvo, si una habilidad tremenda, siniestra tuvo el castrismo, uno fue de dividirnos, nos compartió, nos dividió la familia, pero también silenció. Es que casi no hay testimonios sobre lo que padecieron los presos cubanos. Tuvieron que llegar aquí. En otros países existe el archivo y lo descubrieron. Bueno, los animales ni se digan, han descubierto cosas, que hay gente que se ha suicidado porque descubrieron algún día que el padre los había echado para adelante. El padre era el delator. Pero bueno, eso salió después que el muro se cayó. Correcto. El muro de nosotros no se ha caído todavía. Exactamente. Pero yo creo que estos adelantados, para llamarlos así, del cine cubano, y también siempre digo, Ulla, Orlando, pudieron haberse dedicado a otra cosa cuando llegaron aquí. Y claro, se dedicaron a la publicidad, tuvieron que ganar, buscarse los frijoles y el pan, pero nunca se olvidaron de Cuba. Exacto. Y cada vez que había una oportunidad, buscaban el dinero por aquí, lo arañaban, un productor, un patrocinador, y hacían unos cuantos documentales con los cuales hay que contar dentro de la historia del cine cubano. Total, el caso del título de Nadie Escuchaba, ayer yo hice un comentario por acá. Hubo uno de los amigos televidentes que estaban viendo el programa, una muchacha creo que me critica. Entonces me dice, bueno, Tony, tú no escuchabas, pero yo sí, porque, o sea, yo lo que dije fue que no nos enterábamos de lo que estaba pasando los presos políticos en Cuba. Y entonces me dice, bueno, porque no te dio la gana, porque yo sí buscaba, creo que me hace un comentario por ahí, yo sí buscaba, y la voz de Miami, ya Uber Matos había creado en los años 80, entonces una estación acá. Y yo, o sea, lo que digo es, a ver, lo que estoy hablando es que hay una generación que no escuchó eso, o sea, nadie lo escuchaba, y lo que hacían los presos políticos, los plantados dentro, que es donde tiene valor. Y aquí voy con uno de los casos que se exponen en este documental, que es muy duro, que es el de la madre de Pedro Luis Boitel, ¿okay? Quien, por eso Fidel Castro lo dejó morir, después de una huelga creo de 50 y tantos días, lo dejó prácticamente que se muriera. Okay, un tipo que había sido un luchador incluso contra Batista, etcétera, etcétera. Aquí no estamos hablando, cuidado. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que eso nadie se iba a enterar. Y así es como funcionaba, Alejandro, con una impunidad tremenda a través de esa ignorancia. Estamos viviendo en mundos completamente distintos. Lo que le está pasando ahora a estos jóvenes del Cuartico, lo sabemos instantáneamente, afortunadamente por la técnica. La tecnología es el enemigo número 1 de las dictaduras totalitarias. Toda la vida lo ha sido, Y sigue siendo en este momento, porque en este momento la tecnología es más sofisticada. Antes tenías que buscar una cámara, buscar un micrófono, etcétera, etcétera. Pero ahora... o esperar, como hicieron Ulla e hicieron Néstor Almendro, esperar que llegaran aquí los presos políticos y entrevistarlos. Ahí está Martín Pérez, el esposo de Ninoca, que estuvo como 25 años creo que preso, algo así, si mal no recuerdo. Ahí está Ángel Cuadra, que estuvo cerca de 20 años. Jorge Valls estuvo 20 años definitivamente. Está, bueno, y tú acabas de poner el caso de Pedro Luis Boitel. El documental termina con el diálogo de la madre de Pedro Luis Boitel en un humilde apartamento de la pequeña Habana. Claro. Y es uno de los momentos más dramáticos del cine cubano, punto. Donde quiera que se haya hecho, en España, en Cuba, lo que sea. Ese es uno de los momentos más dramáticos. Yo, cada vez que lo veo, tengo que echar mi lagrimita porque es algo muy fuerte. Que no le Esa pase, señora explicando cómo se atrincheraba fuera de uno de estos castillos, no sé si el Príncipe o en uno de estos lugares donde tenía preso a muchachos. Y ella entonces se burlaban de ella, le decían, tú eres la que estás loca, tu hijo está encantado, y ella dormía ahí en un catrecito que alguien le encontró, y ahí estaba, pero nadie le daba respuesta. Y se enteró después que murió, se enteró después que había muerto. Eso es un momento realmente muy,
muy dramático, y además con una vigencia extraordinaria, porque ahora mismo hay estos muchachos presos, y todavía los presos del julio 11 están presos. Ayer murió. Está Alcántara, que Néstor 5 años lleva ya. Fundor acaba de traer este documental extraordinario, estamos conectados, y te das cuenta que y el Osorbo están presos. Siguen presos. O sea, no solo hay artistas presos, que en otras circunstancias no pudiera estar pasando, y hay gente joven, niños prácticamente. Alejandro, ayer falleció un joven, que lo tengo aquí, de 27 años, Luis Miguel Oña, ¿ok? Él era uno de los detenidos cuando el 11 de julio. La rebelión. El muchacho estaba diagnosticado con SIDA, ¿ok? Estaba bien mal en la cárcel, lo dejaron morir. Y ojo, yo fíjate que la primera reacción que tuve cuando leí esta noticia, ayer, él falleció ayer, oye esto, nadie escucha. Yo no he visto la noticia con la explosión que debía tener, con lo que tú acabas de decir. Hoy en día existen los medios, no es como antes. O sea, se publicó, sí, pero todavía no con la contundencia que debería publicarse. No, porque Cuba sigue siendo, Tony, Cuba sigue siendo relegada. Cuba no está en la prioridad noticiosa de ninguna de estas grandes compañías. Exactamente. Al contrario, Cuba no está. Al contrario, han sacado una carta que firmó, creo que Jane Fonda y otros atracados, otros actores de estos lamentables, criticando que van a dejar morir de hambre a los cubanos. Pero tú te enteraste que los cubanos se están muriendo de hambre hace 67 años. Pero tú no tienes memoria. O sea... había una serie de actores ahí que yo prefiero olvidar. Es una cosa penosa dentro de la izquierda esta acomodada, que viven como reyes, que felicidades, se lo ganaron trabajando, lo que sea, pero por favor no trates de leccionarme de nada, no me des lecciones. Tú no... Yo te ve y date una girita y quédate unos días por allí. Ya no hay ni libreta de abastecimiento, pero quédate unos días por allí, por esas ciudades que parecen que están bombardeadas sin haber tenido guerra. Y de pronto que te levantas y no tienes agua, o que de pronto te toca un huevo de comida. Ve y disfruta eso, a ver si de verdad tú vas a seguir firmando carticas para impedir el holocausto. El holocausto cubano empezó, ese es mi criterio, empezó en 1959. Ese es mi criterio muy especial. Yo no creo que nunca ha habido un buen momento en ese lugar, de verdad. Porque las dictaduras totalitarias no te dan un margen de operación. Hay otras que donde tú puedes poner una bombita, sacar un arma. Ahí no hay arma, ahí no hay manera de enfrentarse a ese sistema. Fue muy bien. Es una crueldad infinita. Fue muy bien. Pero porque es absolutamente totalitario. Fue muy bien elaborada. Aquí hay dos temas. Uno es que yo creo que fuiste tú que me lo dijiste en el otro programa, que estaba tan bien hecho lo que habían hecho antes del 59, desde el punto de vista económico en este caso, que se tardaron casi 20 años en destruirlo. Con deseo de destruirlo no podían destruir. La otra es, Alejandro, esto que acabas de decir, es un sistema tan bien elaborado. Yo antes de entrar contigo, había puesto el ejemplo del famoso Fouché, Joseph Fouché, el ministro de la policía de Napoleón, que le había prometido a él precisamente, mira, te voy a crear un sistema en el cual la gente se vigile unos a otros, y no pudo. Eso es como un CDR. Eso es el precursor del CDR. Total, no me acordaba de eso. Claro, total. Y hay una biografía extraordinaria de Stefan Zweig de Fouché, que yo no la recuerdo siempre como mis lecturas adoradas, pero nunca me imaginé que yo estaba involucrado un poco en todo lo que Fouché predijo, ¿no? O sea, se adelantó como quiera, ¿no? Así mismo. Mira, vamos a ver, Claudette, si puedes buscar el segundo video, porque es el fragmento precisamente la madre de Pedro Luis Boitelo en esta reacción. Clara Abraham. Claro, un clip muy conmovedor, y lo que tú dices, que no se conmueva con eso, pues imagínate tú. Y les digo a los amigos, Pedro Luis Boitelo, que yo creo que tenía 41, 42 años cuando muere, ¿no? En el año 72. Después de estar en una huelga de hambre, señores, de 50 y tantos, lo dejaron morir literalmente. Y esta es la madre de Pedro Luis Boitelo, que aparece en este documental de Nadie Escucha. Justicia y este mundo no puede ser. Era un hombre muy... Yo no sé cómo. Él era un hombre para no vivir mucho, porque personas así no pueden.
yo lo comprendía. Yo vi mi hijo así, muriéndose. No quiero acordarme de él. Dicen que le cortaron el agua. Fue muy duro. Ahí está, durísimo. Esto es un fragmento, Sí. pero muy duro. Escuchar a una madre decir eso, no puede. Ella dice, no quiero ni acordarme de eso. Le cortaron el agua, le cortaron todo. Lo dejaron morir, lo mataron. O sea, y forma parte de esa de ese primer segmento de la dictadura. Estamos hablando, como te dije, 28 años de intolerancia, de salvajismo, porque ahí hay otros presos que hablan horrores. Hay un Esteban Luis Cárdenas, un amigo mío que además presentamos luego aquí en la Feria del Libro, que además era un escritor negro. Y todos ellos en la película, tanto Esteban Luis como otros presos negros, hablan del racismo tan grande. Y supuestamente aquel sistema se hizo para terminar con el racismo. Pero no fue así. Los prisioneros negros sufrieron mucho más que los blancos. Claro. Y Esteban Luis Cárdenas, que es un escritor extraordinario, y ya falleció, se tira en la embajada o sea, se desprende de la casa de una amiga y cae para tratar de escapar de Cuba. Ajá. Y cae en el jardín de la embajada de Argentina. Ahí se parte los tobillos. Wow. ¿Y qué hacen? Lo que hacen los embajadores argentinos tan cariñosos con nosotros, lo que hicieron fue llamar a la policía y lo sacaron a patadas. Dios. O sea, ahí no se respetaba, ahí le tenían terror a Fidel Castro y a sus secuaces. Sí. Ahí no se respetaba ni el asunto diplomático, o sea, las cosas elementales de la diplomacia, que tú no puedes sacar una persona que quiera exiliarse, lo puedes sacar a patadas de donde cayó además y se hirió. Y él hace esos cuentos en este documental. Buenísimo. Afortunadamente ahí quedó para siempre expuesta la manera en que habla Esteban Luis Cárdenas. A mí siempre me da mucho emoción verlo otra vez. Lo presentamos alguna vez en la Feria del Libro con sus libros, ya viviendo aquí humildemente en la pequeña Habana. Claro. Y Ángel Cuadra, que trabajó todo el tiempo, mucho. Yo tuve la suerte de conocerlo y trabajó en la feria. Era parte del programa de autores iberoamericanos entre él y Alina Interián. Trabajábamos ese programa para invitar a los escritores que hablaban en español, o sea, los escritores de literatura en español. Fue profesor mío. Y era, exacto, y también fue profesor, es increíble, la gente no sabe, fue profesor de dicción en el grupo Prometeo. Ahí me dio clase. Prometeo. Ángel Cuadra era una joya, Sí. Y aparece ahí también. Y hay otra cosa interesante cuando uno ve este documental. ¿Cómo esta gente hablan sin rencor? Hablan tranquilos, calmados. ¿Tú sabes por qué? Porque la verdad estaba de parte de ellos. Exactamente. Ellos no tienen que gritar, ellos ni tienen que decir abajo Fidel, porque ya ellos demostraron la entereza que tuvieron cuando estuvieron ahí. Hay un Alcides, estando yo en el programa de Ninosca, el otro día, llamó a Alcides Martínez, que es uno de los testimoniantes de las prisiones de gavetas. Wow. Estamos hablando de un lugar estrecho, cruel, construido al efecto, donde cabían creo que 4 personas de pie y entonces el que iba descansando se tiraba en el piso. Pero al final, como lo explica él llamó a la emisora y estoy tratando de localizarlo a ver si logro que vaya el viernes. Yo sé que es ya un hombre mayor, pero ojalá pueda ir el viernes. Claro. Y él explica cómo el que descansaba en el piso tenía que estar arriba de las heces fecales y los orines que ellos mismos, uno piensa en eso y dice no puedo creerlo, y esa gente se mantuvieron firmes, porque es lo que se llaman los plantados. Se mantuvieron firmes en ese horror. Es un horror. Es un horror. Y ese señor está explicando todo esto en el patio de su casa en el año 87, pero lo hacen con una serenidad, como para convencer realmente al público a lo que va dirigido este documental, para convencerlos de la maldad
de lo siniestro que fue siempre, desde el comienzo. No se engañen, ahí no hubo tiempo rosado, ahí todo fue muy cruel, y cualquiera que se pintara como enemigo o pensara de otra manera, iba para la prisión. Alejandro, hay fusilamientos falsos, Tony. Sí. Te sacaban, te amarraban y le disparaban con salva. Hay gente que se hubiera podido morir del corazón. Claro. Y dice, pues estoy vivo, me parece que me habían matado. Fíjate a dónde llegan, ¿no? El sadismo. La sofisticación de la crueldad, del terror. Es algo, lo que algo que corresponde al comunismo solamente también. Solamente. Yo creo que, lo que te acabo de decir, no solo que desde el principio es que yo creo que al principio fue cuando fue más duro. Porque yo creo que acuérdate que hay un dato interesante en la vida de Fidel Castro que a mí siempre me ha resultado súper curioso, ¿ok? Fidel Castro, estos los amigos que estudiaron con él en la universidad. Fidel Castro estudiaba en la Facultad de Leyes, ¿no? Él se graduó de abogado. Pero dice que dentro de la carrera de abogado, él estaba obsesionado con una asignatura que es muy interesante, la asignatura que se llama Antropología Jurídica, ¿ok? Ahora tú dices, bueno, ¿y qué rayo es eso? Si te metes, cuando tú te metes a ver qué cosa es la antropología jurídica, fíjate que te lo dice la palabra, ¿no? La antropología, el estudio ese del ser humano con la relación que existe con la jurisdicción, con las leyes. ¿Cómo influyen las leyes en el control de la sociedad? O sea, ¿cuál es esa ley que tú la pones como ejemplo, como ley ejemplarizante, que era una de las palabras que a él le fascinaban, ¿ok? Sí, y la usó mucho después en sus discursos, ejemplarizante. Claro, era una de las palabras favoritas de él, porque además era el modus operandi. Y fíjate que él lo hizo en esos principios, incluso él lo que toma es un receso de quizás porque bueno, los tiempos cambió y ya tenía el control en la mano. Ahora, ¿qué es lo que hace? Fíjate que era matar y que a mí no me pase nada. Cuando él hace eso, inmediatamente eso crea en la sociedad un parámetro que es lo que es el terror, que es lo que tiene el pueblo cubano. Dice, cuidado, fíjate, tú mencionaste algo anteriormente, lo de la embajada de Argentina. Cuando pasa, y esa grabación yo la he buscado y no la he vuelto a encontrar, pero estoy seguro no fue un sueño de que la escuché. Fidel Castro hablando con el embajador de Perú, cuando la embajada de Perú que le decía, sácame a toda esa gente de ahí, y el tipo se le planta y le dice, yo no puedo hacer eso. ¿Ok? Esto ya cuando tú entras a una embajada, estás entrando a un país. Sí, y él un hombre de una gran dignidad, el embajador. Y él le dice una cosa. De una gran dignidad. Y él le dice una cosa, le dice, acuérdate que yo mato. Le dice Fidel Castro, un embajador. Como diciendo, ¿y esto qué cosa es? Y fíjate, Alejandro, esto es muy interesante, esa aplicación de la ley como un medio ejemplarizante, que además eso está hasta en los libros estos de ¿cómo se llama? De la guerra, el arte de la guerra, del Sun Tzu, no de Maquiavelo. Del chino. Que lo primero que hace es cortar una cabeza para dar un escarmiento y que todo el mundo entrara en caja, ¿ok? Él para en los años 80, 90, pero ¿qué es lo que hace con los tres jóvenes que se roban la lancha? Eso es sencillamente recordarle, porque parece que digo, espérate, ¿cuándo fue la última vez que yo fusilé a alguien aquí? Parece que esta gente se lo olvidó. Así fue. Fue así. Déjame recordar, tienes toda la razón. Déjame reanimar esto. Claro. Déjame recordarle a esta gente nada más. Oye, pero recuerda que además no solamente hace eso, sino dice, manda a buscar a alguien ahí de Ajar o cualquiera que estuviera en el Ministerio de Cultura o en la UNIAC, que todos van a firmar una carta de aprobación de mi porque fue cobarde. Ahí donde está la crueldad infinita. Pero es que es cobarde. Ese es uno de los actos de cobardía más grandes, que ahí donde tú tienes que ver hasta dónde. Mira, ahora mismo, Raúl, que está estos audios que están incriminando a Raúl Castro cuando las avionetas de Hermanos de Rescate, y él se ve muy bien que está diciendo, no publiquen esto. Ahí está mañana lo vamos a traer, pero eso está en todas partes. El audio es el Raúl que es el que le incrimina a él. Si tú diste la orden y tú de verdad eres tan guapo, di ahora y voy a asumir consecuencias. No, y Fidel Castro hizo eso, él sabía lo que había hecho. ¿Qué es lo que hace inmediatamente? Oye, hazme una nota ahí y pásasela a todos los artistas, que además muchos dicen, yo no sé, pero que muchos que han incluso llegado aquí, dicen, yo firmé una cosa, pero lo que yo firmé no era lo que decía después. ¿Okay? Sí, claro, eso va a quedar siempre en una nebulosa. En una nebulosa, pero puede ser que sea verdad, que firmaron. Exacto, yo creo que sí. O que no consultaron, o que dijeron tu claro, o sea, tu nombre va a aparecer en una carta y no tienes idea. Exacto. Bueno, pero, te incluyo aquí. Sí, yo te acepto que incluyas ahí. Tú la firmas, ya te queda como que tú la firmaste. Dale, yo la firmé. No sé lo que pasó ahí, la verdad.
Ok, tal vez sí la firmaron y lo sabían y no vieron las consecuencias. Pero, yo no sé. pero es un acto de increíble. cobardía. Sí, pero es increíble como compromete a la clase artística e intelectual. Sí, siempre. Una clase que él odiaba. O sea, Claro, él claro. nunca, él se reunió una sola vez al principio Sí, sí. con las palabras que ella a los intelectuales, donde terminó Sí, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, ahí todo quedó clarito. Pero él nunca se volvió a reunir con la intelectualidad. No era algo que le gustara, realmente le disgustaba mucho a los intelectuales. Y entonces esa responsabilidad se la daba a Carlos Rafael Rodríguez, que también era gente muy mala, por cierto. O a Raúl Roa, o por supuesto Armando Har, que estuvo de ministro de Cultura tanto rato, y que cada vez que echaba un discurso terminaba hablando bien de Fidel Castro. O sea, eran una suerte de guatacas también muy fuertes, todos estos elementos, adulones, guatacas. O sea, y también tiene que ver con el miedo, porque si tú no hablas de Fidel Castro en ese momento, ya te están anotando en un librito negro. Ya es hora de que hables de mí. A mí siempre me llamó la atención como persona, vamos a estar aquí, el intelectual, sobre todo en Cuba, un departamento como la famosa UNIAC, ¿no? Que pudiera recoger las ideas, ¿no? De la parte intelectual, académica, donde se elaboran las ideas de una sociedad que puede partir de ese componente artístico, ya venga del cine, de la literatura, de donde sea, como muchos de esos personajes, yo ponía, antes de tú entrar, Alejandro, estaba hablando porque Díaz Canel acaba de publicar nada más y nada menos, que yo no sé cómo interpretar eso, si como una desfachatez tremenda y un descaro tremendo. Ahora, por el Día de los Enamorados, publica un poema, un fragmento de un poema de Dulce María Loynaz, ¿ok? Y yo digo, pero ¿será cínico este hombre? O sea, sí, muy cínico. Porque vaya, además, es como decir... Dulce María fue una inciliada todo el tiempo, fue una persona... Sí. Una persona que tú no sabes que había yo la visité porque yo la entrevisté para la televisión. Yo creo que fue la primera entrevista que se hizo para que saliera en televisión, en un programa que yo hacía con Raiza White que se llamaba Entre Nosotros. Y no que me lo haya dicho, pero me enteré después por otra fuente que en el Comité de Defensa de la Cuadra llamaban a unos niños y le decían, ve ahí y tírale piedra a la señora mayor esa, a la vieja esa. Tírenle piedra. Y le tiraban piedra a la casa. Le tiraban piedra a la casa. Imperdonable. Y entonces después, estando yo allí en el Instituto del Libro, cuando ellos se enteran que le iban a dar el premio Cervantes, yo vi ese corre-corre. Se forma el corre-corre y hay que darle el Premio Nacional de Literatura. Lo habían ignorado hasta ese momento. De acuerdo, ¿verdad que sí? Y hay que correr y darle el premio para adelantarnos a España, ¿no? Y bueno, casi se dieron al mismo tiempo, porque no les dio tampoco tanto tiempo, pero cuando ella hizo la Academia de la Lengua, funcionaba dentro de su casa. O sea, el capítulo cubano de la Academia de la Lengua, la Academia Española de la Lengua, que funcionaba, y pusieron a Portuondo, José Antonio Portuondo, que era un espía, era un hombre deleznable. Claro. O sea, fue el hombre que le fue arriba a Antonia Eri, que escribió contra Antonia Eri, y terminó luego de embajador en el Vaticano. Era un hombre deleznable. Claro. Y le metieron ahí a ese hombre en la casa, que era como un espía, ¿no? Sufrió mucho esa señora, de verdad, pero también, como ella decía, hija de Mambice. Claro. Aguantó como una mambiza. Sí, señor. Hija de Mambice. Claro, pero una frase de ella. Ahora mismo que ella precisamente, que además yo digo que en la frase ella le tira una pullita a Fidel Castro, porque ella dice, yo vengo de una estirpe precisamente de generales de la guerra de independencia. Yo no vi, aquí está, mira la frase que habíamos puesto. Ella dice, yo no nací aquí por casualidad, como si mi padre, y aquí es donde viene la pullita a Fidel Castro, como si mi padre fuera un itinerante en busca de fortuna. Hay 3 o 4 generaciones de cubanos detrás de mí. No me chive, yo soy un general, no un general cualquiera, Enrique Loynaz. Y eso de itinerante en busca de fortuna, eso sí fue el padre de Fidel Castro. Claro, sí, exactamente.
Esta mujer tenía cuchillo en la lengua. Sí, era muy hábil, Además, yo creo que alguna vez también dijo, alguien le preguntó que por qué no se había ido, y ella dijo, pero que se vayan ellos, ¿cómo yo me voy a ir? ¿Cómo yo voy a irme si mis antecesores crearon este país? Claro, este país. O sea, son los que crearon este país, ¿por cómo yo me voy a ir? Oye, una cosa tremenda. No hay manera que yo me vaya de aquí. Por eso yo creo, Alejandro, que todas estas cosas deben caer inmediatamente. La gente dice, bueno, ¿cuál es el plan del día después en Cuba? Yo creo que debe haber un plan para resolver la economía, que es una prioridad tremenda. Sí, que claro, esa es la prioridad. Pero a mí me parece que esa reparación, vamos a recoger la palabra antropológica de Cuba, yo no sé, social, yo creo que tiene que venir a través de esto. Y volviendo al documental, que es una cosa muy interesante. Nadie escuchaba. Exacto. Fíjate, el documental tiene una cosa tremenda, que tú lo empiezas a ver cualquiera, señores, empiezas a ver el documental y te quedas. Dice, tú sabes, como hoy en día la gente le tiene terror a un producto de larga duración, ¿no? La gente está acostumbrada ya a ver los tres minutos de las redes sociales. Esto es una cosa tremenda. Tú dices, voy a empezar a ver cómo empieza el documental nada más, e inmediatamente te atrapa y terminas de verlo, que dura, yo creo que casi 2 horas. Tú sabes, Tony, tiene una dramaturgia. Hay una dramaturgia, y eso es lo que te va involucrando. Exacto. Eso no es que pegué una entrevista detrás de otra, que lamentablemente es lo que a veces hemos hecho en términos de materiales políticos. Pegamos una entrevista detrás de otra, pero este es un documental que te va involucrando, que respira, que se toma un aire de pronto. Es el buen cine y los buenos documentales. Y bien fotografiado, que además tenías a un almendro ahí que sí, el más grande de todos. El más grande de todos. Con premio Oscar. Yo creo que almendro un premio Oscar por Heaven's Gate. Un premio Oscar. Es una cosa tremenda. Mira, vamos a ver un fragmento de cómo empieza precisamente con Jorge Ulla, ¿no? Que es haciendo una llamada telefónica desde aquí de los Estados Unidos a Alicay, me parece. A un productor que también de triste memoria. Okay, thank you very much. Well, we've been trying since 8:30 in the morning. I can believe it. Is this Cuba? Havana operator? Yeah, honey, hold on, I'm still trying. Okay, thank you. May I speak to Oscar Oramas? Calling, please. This is Mary calling from the Cuban Human Rights. Mary? Yes. What's your second name? Cuban Human Rights Film Project. Cuban Human Rights. Right? Pero yo lo que no entiendo, usted me dice que es de derechos humanos de Cuba. De Cuban Human Rights Film Project. Sí. Mire, yo acabo de transmitirle su mensaje que yo estaba tomando nota al embajador. Entonces él me dice que si usted nos puede mandar una carta con urgencia explicándonos los detalles de lo que ustedes quieren hacer. Nosotros mandamos esa carta el 9 de enero. Sí, pero esa carta que usted dice, él la mandó a Parodi, a Washington. No, nosotros necesitaríamos que nos la mande a nosotros, acá al embajador Oscar Oramas. Déjeme preguntarle, ¿puedo hablar a las 6:30 con el embajador Oramas o es imposible? Bueno, a las 6:30 comienza la otra reunión, quizá un poco antes, pero después de las 6:30 no, porque bueno, la reunión incluso no es en este piso. Quisiera hablar con el señor ministro Escalona. ¿De parte? De parte de Jorge Ulla. Mire, sí. El compañero ministro no va a estar aquí hasta el lunes. Le quiero dejar un mensaje. Nosotros tenemos interés en indagar sobre la maquinaria de justicia cubana. ¿Sobre qué? Sobre la maquinaria de la justicia cubana hoy día. Sí. Cómo funciona la justicia, filmar algún juicio. Sí. Por eso necesitábamos la cooperación del Ministerio de Justicia, aparte de otras oficinas del país. Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, se lo transmitiré al ministro, ¿sabes? Se lo transmitiré al ministro. Bueno, ahí empieza, eso es, por eso te digo que eso que tú acabas de decir. Después viene la conversación con Camilo, ¿no? que creo que es Vive, o no vaya a ser cosa que me haya equivocado. Vamos a verlo si quieres, yo creo que tengo un poquito más acá de esto. Exacto, que es donde él conversa con este productor. Un momento, por favor. Le dije Camilo Vila, pero creo que Vila es de aquí, del exilio. Creo que es Camilo Vive. Exacto. ¿Cómo está? De García Espinosa. Bueno, no, ahí está, ajá. Sí, nosotros necesitamos que él nos devuelva esta llamada, que por favor nos llame a Nueva York tan pronto pueda. A los teléfonos que le hemos dado. Sí, ¿sobre qué asunto, por favor? Esto es... Preguntar.
Sí, este es un proyecto que posiblemente sea una producción con ustedes, en la cual nosotros pondríamos todo el costo de rodaje, ¿no? Costo de rodaje, película, equipo, pasaje, hospedaje, gastos adicionales, etcétera. Y es un proyecto de derechos humanos que queremos hacer y que envuelve a Cuba y la manera en que los mecanismos de justicia están operando en el país en este momento. ¿Me explico? Sí, yo entiendo que para ir ganando tiempo pueden ir hablando con Camilo Vives, que es el Camilo Vives. jefe de producción. Camilo Vives. Nosotros le llamaremos también. Camilo Vives. Sí. ¿Cómo está? Jorge Ulloa. Mira, este es muy bueno, esta es la parte razón por la que estamos hablando es para ver qué tipo de cooperación podríamos tener de ustedes en este sentido. Mira, yo no sé, Ulla, si tú quizás, a mí me haría falta en principio tener un poco más de información sobre todo el proyecto de ustedes. Sí. El hecho de que nosotros seamos, algunos de nosotros, lo que se llama exilados cubanos, ¿tú ves un contratiempo en eso o no? Chico, no creo que haya mayores dificultades. Tenemos que estudiarlo aquí realmente y llegar a una conclusión. Sí, está bien. Camilo. Sí, ¿qué tal? Señor Vives, ¿cómo está? Bien, mira, yo te llamaba justamente, te llamé varias veces para decirte que relacionado con tu petición de rodar en la película, tal como que te llamé para informarte realmente que por parte nuestra nos interesa participar en el proyecto a partir de que en él realmente, como tú bien sabes, existen compañeros, existen traidores ahí, apátridas, y bueno, no nos interesa participar en este proyecto. ¿Traidores y apátridas en qué sentido? Mira, ya te dije, yo pienso realmente que no tiene sentido continuar realmente conversando sobre esto. Yo creo que llamé realmente para darte esta respuesta nuestra. ¿Ok? Bueno, pero yo realmente creo que es un cambio de posición muy súbito tuyo, después de haber sido tan amable conmigo el otro día. ¿Tú recibiste los telegramas míos? ¿Por qué me cuelgas? Buenísimo. Ahí viene, buenísimo. Ahí está. ahí viene la idea de nadie escuchaba, ¿no? Claro. De hecho, ahí viene. Ahí. Eso lo vivimos tanto. Este era un comisario de eso del ICAI, un tracatán de Alfredo Guevara, que además yo lo vi, estando yo una vez ahí, hablaba de sus vacaciones en Portugal. Una cosa en lo que el país, tú sabes, se derrumbaba y se moría de hambre. Toda esta gente vivían como reyes. Es lamentable, realmente lamentable. Pero en términos cinematográficos, ese comienzo es extraordinario. Extraordinario, claro. Porque ya quedó grabado para siempre. Exacto. Quedó grabado para siempre la impunidad, Sí. el miedo cuando tú mencionas la palabra libertad o la palabra exilio, se aterran. Así mismo. Porque ese hombre también sabe que lo están grabando quizás la gente de la seguridad del Estado. Oh, sí. Absolutamente. Sí, sí, sí. Si está llamando a Estados Unidos, lo están grabando. Sí. Y entonces digo, déjame hacerme aquí el bambán, el más fuerte, porque si no me voy a buscar un rollo aquí, ¿no? No, esa paranoia que estaba creada, ¿no? Obviamente, ¿no? Y tú mismo, por eso te digo, volviendo un poco al tema del famoso Fouché, que era la autocensura, que es lo que ellos querían buscar, que lo lograron perfectamente, ¿no? O sea, Lo lograron mucho, lo lograron siempre, incluso en grandes cineastas que se autocensuraban cuando iban a hacer algo bueno. ¿Y qué pensará Menganito? Imagínate que la cantidad de gente que tenía sobre los hombros cualquier cineasta cubano de prestigio que quisiera hacer una película. Yo me acuerdo una vez, no sé si fue a Gutiérrez Alea, que le revisaron una de estas películas y se la cortaron todo. Y uno de los que la revisó fue Guillermo García. O sea, Guillermo García, que es comandante tolete, que nos dijo le dijo a la gente que tenía que comer jutilla y avestruces, hablando de cine y enmendándole la plana a Gutiérrez Alea. ¿Te das cuenta a dónde llegó eso? Sí, sí. A dónde llegó eso. Qué bárbaro, claro. Es un horror, ¿tú entiendes? Es un horror. Sí, sí, así hemos vivido durante 67 años, con esa censura absurda muchas veces, pero efectiva para ellos, porque bueno, nada, era lo que querían crear y lo crearon muy bien, ¿no? Lo crearon muy bien. Ese terror contagioso. Hay otra parte en el documental, por eso digo que lo que tú dijiste también, Alejandro, esto queda para siempre y son testimonios de gente que vivió, que yo creo que es muy importante revivir eso. Ahora, fíjate, este es el momento. Tiene una vigencia extraordinaria, tiene una vigencia extraordinaria. Claro.
Claro, exacto, una vigencia extraordinaria porque tú dices, la gente puede decir, no, esto empezó a la mitad. No, esto no empezó a la mitad, esto empezó de tempranito, empezó, porque es el modo operandi de la bestia. O sea, no conoce otra manera de operar, no conoce otra forma. Por eso a veces cuando yo veo a personas que yo conozco, intelectuales, artistas, que protestan y se quejan, pero que no usan la palabra dictadura. ¿Tú has visto el miedo que hay, Tony, para utilizar la palabra dictadura? Sí, claro. No hay cineastas cubanos que vivan en Cuba, o escritores que estén en Cuba, o que sean muy famosos, que estén muy publicados, y no se refieren nunca a la palabra dictadura. Dice, como me maltratan, como me han suspendido esta sala de cine que yo había creado, uno allá en Camagüey, y de pronto... Pero nadie habla de dictadura. Señor, usted no se ha dado cuenta que usted vive en una dictadura. Claro. Vaya, pero tienes que haberte dado cuenta, tú eres mayorcito, eres adulto. Tú sabes hasta dónde vas a llegar, de ahí no te puedes pasar, punto. Sí. Pero es una palabra como prohibida, es una palabra... No, dictadura no se dice, no, dictadura. No, porque hay que mantener como una compostura, hay una ética, una ética intelectual, una decencia. Sí, en lo que te caen a patadas por el fondillo, tú estás manteniendo una decencia. Claro. Es una cosa pero eso te digo, lamentable. También, a mí me llama mucho la atención y vuelvo a lo que hablamos también anteriormente con respecto a que era esa cúpula intelectual que yo no sé ni cómo analizarla desde el punto de vista, yo digo ya casi psiquiátrico, ¿no? Cómo esos intelectuales que eran tipos muy capacitados desde el punto de vista de pensamiento y de ideas, y que tenían visión fuera de Cuba, porque si dijera, bueno, a nosotros los jóvenes pues nos dejaron ahí encerrados y no veíamos. No, ellos venían de otra época que sí habían visto. Yo había contado la anécdota que tú habíamos retomado, lo de Dulce María. Yo estuve, era muy jovencito, yo vine para acá, para los Estados Unidos con 21 años. Así que eso tuvo que haber sido, tenía 18 años. Pero un amigo que sí me involucra en la vida de Dulce María, también estuve en su casa, fíjate, las cosas de la vida, me lleva a un evento que estaba celebrándose en el Gran Teatro de La Habana, a Dulce María, cuando le dan el premio Cervantes. Y ella pasa, la gente está rodeándola y la lleva de la mano, muy viejita ella, por supuesto, nada más y nada menos que Miguel Barnett. Y alguien hace, porque además me parece un ser también, yo lo he escuchado hablando y digo, cabrón, ¿será posible este hombre defendiendo el castrismo de la forma que él lo hace, ¿no? Y Miguel Barnett la lleva de la mano, pero ahí en ese momento, le doy el crédito, alguien de al lado mío que estaba parado hace un comentario, pero en voz alta, y él lo escucha. Y dice, caramba, ahora todos los reconocimientos son para Dulce María y han dejado a Miguel Barnett a un lado. Y él se mira hacia donde está esa persona y le dice, pero yo nunca he estado en la oscuridad. Le dice Miguel Barnett. A mí me impresionó mucho eso porque yo me estaba... Lo cual es falso totalmente porque él estuvo prohibido en Cuba durante muchos años. Él no pudo publicar, tanto él como César López, como Antón Arrufat, como Pablo Armando Fernández, y él estaba en ese grupo que no podían publicar. Él no era porque era un opositor, sino porque era gay, punto, nada más. Él estaba castigado por su preferencia sexual. O sea, él estuvo castigado, lo que luego dio una vuelta y se ha vuelto un comisario de aquello, una cosa insólita. Una persona que castigaron durísimo. O sea, no publicó en años, no podía salir del país, pero entonces después empezó a salir a Estados Unidos. Ya después, cuando claudicó, igual que Nancy Morejón, cuando claudicó, empezaron ya a darle todas las prebendas que deben dársela a la gente que sirve los propósitos de la supuesta revolución. Sí. Y ahí cayeron los Lezama Lima y los Vigilio Piñera y todo esto por las mismas causas también, porque tú decías... Bueno, esos fueron incluso los primeros castigados. Correcto. Los primeros castigados. Correcto. Después vino esta generación de Pablo Armando, Reinaldo Arena. Bueno, Reinaldo igual. Reinaldo de joven, afortunadamente pudo escapar durante el éxodo de Mariel. Claro. Pero igual, lo estuvo preso, estuvo perseguido en el Parque Lenin, escondido. Vaya, es una cosa la historia de Reinaldo también dura. Ahora, hay una parte en el documental también que te traen la figura de Uber Matos. Y Uber Matos dice cosas muy interesantes. Precisamente hay uno de los clips, no sé cuál es, tenemos aquí varios, pero uno de ellos que habla precisamente ya él sabiendo un poco cómo era el mecanismo ese de la represión y cómo se manejaba a nivel social. Vamos a verlo. Tengo entendido que en aquellos días, cuando el caso se vuelve público, Castro envía para arrestarlo a usted
a un amigo mutuo, al comandante Camilo Cienfuegos. Esto lo Llegué de a mi Camilo. casa en la mañana del 21 de octubre, es decir, a los 2 días de haber yo enviado mi carta solicitando que me retiraran de las Fuerzas Armadas. Y conversamos y dice, él pues muy apenado, mira esto, en fin, pues se disculpa porque le toque a él arrestarme. Digo, no te preocupes, cumple con tu deber. Y se sentía avergonzado. Después, estando allí yo en calidad de arrestado junto a Camilo, y esperando que viniera Fidel, él discutió con Fidel por teléfono. Que le dice, esto es una metedura de pata, Fidel. Aquí ni hay traición, ni hay sedición, ni hay nada. Las órdenes tuyas son las que han puesto todo esto en alboroto. Creo que esta actitud de Camilo le costó la vida. Es decir, esa mañana me parece a mí que Camilo Cienfuegos selló su suerte. Claro. 7 días después lo desaparecieron. ¿Cómo fue el juicio? Mire, Fidel era el director de todo el proceso, de todo el juicio. ¿Recuerda usted alguno de los testigos o miembros del tribunal? Está el jefe de la escolta de Fidel Castro. Así él mismo lo nombró de uno de los miembros del tribunal. Esto fue una cosa de tan poca seriedad, una cosa tan arbitraria, tan fuera de lugar en administración de justicia, que no se concibe nada más que en un país donde el señor de horca y cuchillo lo dispone todo y los demás pues tienen que aceptar. Tengo entendido que... Qué bueno, qué bueno. Señor de horca y cuchillo, eso está muy bien. Sí, tremendo. Él puede decirlo con toda propiedad porque estuvo muchos años preso, No, tremendo. Y siempre en la amenaza de que iba a perder la vida. O sea, cuchillo lo tuvo siempre sobre su cabeza. Siempre. Yo creo que Castro, se lo hizo saber de alguna manera. No se te va a llamar la mano porque puedes morir. Sí, y yo creo que probablemente le haya salvado la vida la muerte de Camilo. O sea, tener 2 muertos al mismo tiempo, que yo no sé si son, porque son por eso te digo que todo esto hay que revivirlo. Pero ya él tenía uno preso, y Camilo que estaba volviéndose como una suerte de opositor. Dice, mejor liquido a este, lo tumbo en la avioneta y dejo este preso y resolvió la ecuación. Uber comenta en otra entrevista, en otro lugar que la pude ver también, que Uber decía que él dice, ¿por qué esa cosa con Fidel Castro que tenía? Y entonces él dice que en un momento determinado, Fidel Castro y Celia estaban mientras estaban en la sierra, dice que de vez en cuando pasaban las avionetas y los bombardeaban, ¿no? Y entonces cuando iban a pasar las avionetas, bombardeaban en cierto lugar, no es específicamente donde ellos estaban, ¿no? Pero ellos se escondían y dice que había una cueva, pero él hace cuento que dice que la cueva no era en el piso, sino que había que saltar un poco y entrar a la cueva. Era como un hueco, pero un hueco en la pared, ¿no? Y entonces dice que de pronto ellos están los 3 afuera de la cueva, están conversando, qué sé yo, y pasa una avioneta y enseguida Fidel se asusta y mete un brinco y entra a la cueva. Luego entra Celia y él se queda afuera porque dice que él que no era que fuera valiente, que estaba acostumbrado a sentir los aviones de vez en cuando y que no pasaba nada, ¿no? No bombardeaban siempre ni nada por el estilo. Y entonces que Fidel lo regaña, le dice, Uber, entra. Y le dice, espérate, Fidel, esa locura tuya. Espérate un momentico. Y él dice que en ese momento parece que él asume desde el punto de vista de analizando la situación, dice, yo creo, dice él en la entrevista, a mí me parece que cuando él entra, el instinto de él de meterse primero que Celia, primero que yo, una vez que él está adentro dice, caramba, mi reacción no fue la que yo hubiese querido que fuera, ¿no? La de, acabo de lucir ahora mismo como un cobarde acá. Y dice que él sospecha que nunca se lo perdonó sin haberle dicho nada, ¿no? Pero claro, como la escena estaba que haya sido testigo de su cobardía, de la habilidad que tenía que tenía Castro para quitarse el peligro de encima. Sí, claro. Que tenía una habilidad muy especial. Muy especial. Dice que incluso saltar era complicado y que metió un brinco, se metió en la cueva con una velocidad tremenda, ¿no? Escuchar a esta gente, yo creo que es una joya, Alejandro. Sí lo es. Y además verlo en el teatro es sumamente atractivo porque no es lo mismo verlo en un teléfono, una copia que no es la mejor. Estamos presentando la mejor copia que existe de ese documental, con el mejor sonido. Claro. Y siempre verlo en un grupo es importante porque el cine sigue siendo un arte gregario, un arte para
para tener al de al lado, Sí, para sí, que va a llorar, que va a reírse, Sí, para sí. estar todos juntos, ¿no? Yo creo que No, es la importancia del cine. yo todavía lo comparo un poco con la literatura digital, con la literatura del libro, ¿no? Como tal, hay gente que me dice, Sí, oye, exacto, es que yo exactamente. quiero, tiene mucha ventaja la parte esta digital, pero quiero sentir el olor del libro, Ajá. leer los colores que me da el libro, interpreto totalmente Sí, el diferente. papel, Con todo el eso. cine pasa algo así también, ¿no? Yo creo que esa Sí. maravilla de todavía ir al cine, el olor ese de la butaca, yo por lo menos tengo esa nostalgia, ¿no? Sí, Soy- y verlo y ver un documental de esta importancia en grupo es mucho mejor que verlo solito. Total, De total. verdad. Sí, definitivamente. Alejandro, y el caso de Jorge Ulla, que lo que tú dijiste también, aquí se ve un poco el tema ese de la decencia, ¿no? Sobre todo en el principio que vimos del documental, los lenguajes completamente que fueron cambiando después, porque todavía, Sí. yo creo que antes del 59 había una ética, tú sabes, a la hora de comportarse socialmente, con decencia, ¿no? Tú escuchas a esa gente hablando y eran así. Fidel Castro fue cambiando eso también, degenerando, por supuesto, Sí. el lenguaje de los cubanos. Yo recuerdo, esta es una anécdota que me trajiste a colación, una anécdota. Yo estudié en la Escuela de Letras de noche, en un curso de eso nocturno, y ahí obligaron a actrices y directoras de televisión que fueran. Y me acuerdo como todavía la gente se burlaban de Gina Cabrera, porque pronunciaba todas las palabras. Exacto. Imagínate. Y entonces otros alumnos decían, esta vieja está loca, mira cómo habla. Sí, habla como debe hablar, o sea, como Claro. tú sabes, una de las dicciones más hermosas que ha tenido la televisión cubana y el cine mexicano, por cierto, en el cual ella se desarrolló. Pero mira, tenían a la gente como loca por ser decente. La decencia, Sí. la decencia es muy importante. Sí, claro. La decencia en el desarrollo de todo lo que ha ocurrido en Cuba es muy importante, y eso lo ves aquí todavía. No, Hay mucha gente, Entonces, pero mucha además gente que mantiene esa decencia. Y Jorge Ulla, yo creo que no tuve la suerte de conocer a Néstor Almendro, que murió creo que en el 92, cuando yo llegué aquí. Claro. Pero Ulla y Orlando son gente de una ética, de una decencia, Claro. de algo que se ha perdido, de algo que se ha perdido. Sí, esa generación es muy dulce, y que nos ha hecho mucho daño también, porque ahora yo sufro mucho, porque yo soy víctima también de eso, ¿no? Hay gente que te dice, oye, que yo no entiendo los cubanos hoy, hablan tan rápido y machucado el lenguaje, que Sí, se comen las letras, y tú escuchas a esos cubanos de esa época, y era un acento casi totalmente diferente, o sea, no era ese acento. Claro, cubano hay mucha atropellado. gente que preguntan a veces, lo mismo tú que yo, valga la inmodestia, que estamos un poco entrenados en salir en los medios, y la gente que te pregunta, pero tú eres extranjero, ¿no? Tú eres como extranjero, sí, no sé, eres colombiano, eres... Tú no luces cubano. Porque pronuncias todas las palabras, es una cosa elemental. Qué tremendo. Bueno, Alejandro, de todas maneras, esto va a estar en el Cubic Center, ¿verdad? Cubic Center el día 20, que es viernes, a las 7 de la noche. 7 de la noche. Hay que hacer reservación porque estamos bastante ya. Ahí hay 195 lunetas nada más. Okay. Yo les recomiendo que vayan a miamifilmfestival.com y ahí está, y ahí les va a salir Cuban Cinema Series, y ahí les va a salir dónde reservar. Claro, ahí está. Y el Cubic Center que está en la 27, ¿no? En la 27 y como la 3, exacto, la 27 Avenida, la famosa 27, ahí en la frontera de la Pequeña Habana, claro. la 27 Avenida y la 3 calle, entre la 2 y la 3, una cosa así. Claro, definitivamente. Y lo del póster que lo vimos ahorita por ahí, que a mí me gusta mucho, porque además tiene todavía... Es el póster de Reboiro, un gran diseñador de cubano. Sí. Y a mí me parece... Sí, está buenísimo. De un impacto total, Sí, tú sabes que yo me estaba recordando excelente póster. Sí, yo tenía yo estaba recordando, tuvimos el otro día a Carmona por acá, el pintor cubano que vive en Puerto Rico, y a William. Y entonces le estaba diciendo la época esa de Lisa, que él estuvo también en los años finales de los 80, y yo estaba también en la escuela de circo, y yo no me percataba que los plásticos eran de gente también bastante disidente, digo yo, ¿no? Dentro de su de su mácula, ¿no? Es la parte esa del arte, que también fueron bastante contestatarios, ¿no? Y en la escuela mía, Alejandro, en la escuela de circo, había un cuadro que había donado un artista plástico de Lisa. Ajá. Y me recordaba mucho esto porque
era así mismo, era una lengua así, parecida mucho a esto, a muchas de estas, y tenía que estamos aquí, y tenía un cuchillo, ¿no? Y entonces decía, se llamaba el diablo, ¿no? Pero en verdad la palabra diablo estaba dividida y entonces decía, el habló, con acento en el diablo, con acento en la O, que nadie nadie se percataba y decía, el habló y por eso le cortaron la lengua, ¿no? Y era, o sea, cuando... Yo estuve 4 años en la escuela y el cuadro estaba en la pared, nadie hasta que alguien empezó a observar, fíjate tú cómo son los cambios, ¿no? Te estoy hablando, yo estaba en la escuela todavía en el año 90, quiere decir que ya estaba el campo socialista cayéndose, el muro de Berlín, que se cae en el 89, y entonces ya la disidencia esa empieza a propagarse. A horadar el sistema. Y empieza a haber unos mensajes donde quiera, ¿no? Y cosas. Y solamente ahí fue que empezamos a analizar aquel cuadro. Y comentamos, ¿no? Bueno, ¿quién te dice a ti que como 2 semanas después que ya todo el mundo empezó a hablar de que el cuadro era un cuadro disidente? Lo quitaron de la pared. Lo tumbaron, claro. Aparecieron. Qué cosa, qué tremendo. Qué país, Alejandro. Pero bueno, sí, qué país que nos hemos... te felicito de verdad por traer este material que tiene una calidad tremenda en todos los sentidos, ¿no? En realización, fotografía, que tengas un material en buenas condiciones y que se pueda exponer todavía en un cine. Pues yo creo que es una joya, un privilegio tremendo. Y vuelvo, ahora mismo que lo estés haciendo en este momento, pues tiene más mérito todavía, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hay que hacerle tributo a estas personas que labraron el camino del cine cubano independiente. Sí. Hay que hacerle tributo todos los días. Claro, es muy importante. Y comenzar también a escuchar la verdad de lo que pasó, de esas cosas de cuando no se escuchaba, bueno, por lo menos que se escuche ahora lo que estaba pasando, ¿no? Así que gracias, hermano, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, como siempre, de verdad. Gracias a ti. Siempre un placer tenerte por acá. Así que ahí estamos. La invitación está hecha a Kubert Center el próximo viernes 20 de febrero a las 7 de la noche. Y hay que llamar para la reservación porque se no llamar, sino ir a miamifilmfestival.com. Sí, todos juntos, miamifilmfestival.com. Ahí pueden reservar, ¿ok? Bueno, ahí está hecha la invitación. Gracias, Alejandro, una vez más. Te mando un gracias gran abrazo. A ti, un fuerte abrazo para ti, cómo no.